¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a desarrollar el tema suma de vectores, método del polígono. Es un gusto trabajar con ustedes. Soy el profesor Johnny Ochoa. Vamos a ir de lleno a un problema de este tipo. Sumar vectores por el método del polígono. Es importante que veamos acá estos tres vectores. Tenemos el vector A, que está representado acá y tiene como coordenadas finales 4,3. 4 acá y 3. 4 en el eje X y 3 en el eje Y. Mientras que el vector B tiene menos 2,2. Recuérdense que es negativo acá en X porque va hacia la izquierda. Y es positivo acá en Y porque va hacia arriba. El vector C, menos 6, menos 2. Como está en el tercer cuadrante, entonces es negativo tanto en X, porque va a la izquierda, y negativo tanto en Y, porque va hacia abajo. Y lo que debemos hacer es sumar por el método del polígono estos tres vectores. Bueno, esto consiste únicamente en colocar e ir sumando por medio de regla y de vectores un vector a continuación del otro. Primeramente, vamos a colocar entonces el primer vector. Esto sería como decir el vector A más la suma del vector B más la suma del vector C. Así que veamos acá en nuestro sistema de coordenadas cartesianas, vamos a colocar primeramente nuestro primer vector. Nuestro primer vector que sería el vector A. Habíamos anunciado que tenía coordenadas 4,3, así que lo colocamos primero. Ahora, el segundo vector lo vamos a colocar donde éste termina. Como el vector A termina acá, el segundo vector lo colocaremos al finalizar este. Las coordenadas de ese otro vector era menos 2,2. Observe que acá retrocede 2 y sube 2. Pero esto se hace a continuación de donde terminó el primer vector. Y ahí colocamos el vector B. Y ahora colocamos el vector C. El vector C empezará de donde termina este segundo vector y terminará acá. Sus coordenadas eran menos 6, menos 2. Observe que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 6 a la izquierda y 2 hacia abajo. Ahora, el resultado final será desde el eje acá, desde el origen en 0,0 hasta donde termina. Este que está acá, todo esto sería entonces nuestro vector resultante. Ese sería nuestro ejemplo número 1. Veamos el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 tiene como coordenadas a 2,4 en el vector A, que se encuentra acá, observe, 2 en X, 4 en Y. Acá, en el vector B, tiene como coordenadas menos 4, menos 2. Y el vector C tiene como coordenadas 7 en X, es positivo, observe, y menos 3 en Y, es negativo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es realizar este segundo ejemplo y vamos a sumar esos tres vectores, A más B más C. Colocamos nuestro sistema de coordenadas cartesianas y lo primero que vamos a hacer es colocar el vector A. Anunciábamos que el vector A medía en las coordenadas 2,4, así que vamos a dibujar un vector que va desde acá hasta acá. Dibujémoslo. Esto sería entonces nuestro vector de la suma A más B más C, que va desde acá hasta acá. Esta sería entonces donde termina el vector A. Ahora, vamos a colocar el vector B, que empieza desde donde terminó el vector A, y sus coordenadas son menos 4, menos 2. Menos 4 significa hacia la izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y menos 2 hacia abajo. Menos 1, menos 2. Así que trazaremos un vector que va a ir desde acá hacia acá. Dibujamos este vector entonces, que sería hasta acá. Ese sería el vector B. Y ahora el vector C, que tiene coordenadas 7, menos 3. 7 a la derecha, 3 hacia abajo. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7 y 3 hacia abajo. 1, 2 y 3. Entonces terminaré acá y dibujamos ese vector que va desde acá hasta acá. Este sería el vector C. Nuestro vector resultante será entonces la unificación desde el origen hasta donde llegó el vector C. Y dibujamos entonces el vector resultante que iría hasta acá. Esta sería entonces la sumatoria de esos tres vectores. Veamos entonces este ejemplo número 3. Tenemos una vez más la suma de estos tres vectores, A más B más C. El vector A es un vector que llega hasta las coordenadas 5,2. En esta parte, 5,2. El vector B tiene como coordenada final 0,3. El 0 significa que no avanza ni a la izquierda ni a la derecha en X, sino que simple y sencillamente avanza 3 hacia arriba y termina acá, sobre el eje Y. Y ahora el vector C está como coordenadas finales menos 4,1. Menos 4,1. Hasta acá es donde termina. Menos 4,1. Vamos a hacer la sumatoria entonces de estos tres vectores, de A más B más C. Primeramente vamos a colocar el vector A. Observábamos que tenía como coordenadas finales 5,2, o sea que va a llegar hasta 5,2, hasta este punto que está acá. Así que dibujamos este vector que irá desde el origen hasta la coordenada final 5,2. A continuación colocamos el vector B. El vector B tiene como coordenada final 0,3, así que significaba que avanzaba 3 directamente hacia arriba. 1, 2 y 3, y llegaría hasta este punto. Vamos a dibujarlo, aquí lo tenemos. Y ahora vamos a dibujar el vector C. El vector C tenía como coordenada final menos 4,1, eso significa que se corre 4 a la izquierda y 1 hacia arriba. 1, 2, 3, 4 a la izquierda y 1 hacia arriba. Entonces, vamos a dibujar este vector que iría desde acá hasta acá. Ya que hemos colocado el vector A, el vector B y el vector C. Para terminar, falta cerrar. Para cerrar debemos desde el origen hasta la parte final. Y aquí tenemos entonces nuestro vector resultante. Recuerde que este método se llama método del polígono porque al finalizar lo que logramos siempre, o casi siempre, es un polígono, una figura de un polígono, que está encerrado por los vectores que hemos sumado más el vector resultante. Ejemplo número 4. Acá dice, ejemplo número 4, tenemos el vector A más 2 veces el vector B, más el vector C, más el vector D. Bueno, en este caso entonces, lo que debemos de hacer es tener cuidado porque cuando colocamos el vector B, hay que colocarlo 2 veces. Primeramente, observemos que el vector A tiene como coordenadas 3, menos 1, coordenadas finales. Acá lo tenemos entonces en 3 hacia la derecha, 1 hacia abajo, por eso es negativo. El vector B tiene 2 a la derecha, 2 hacia arriba. Así que sus coordenadas finales son 2,2. El vector C tiene como coordenadas finales menos 3,2. Menos 3 a la izquierda, 2 hacia arriba. Y por último, el vector D tiene como coordenada final menos 4 en X, 0 en Y. Observe que el menos 4 significa que se mueve sobre el eje X, porque como es 0, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo en Y. Queda exactamente sobre el eje menos X del lado izquierdo. Veamos entonces la sumatoria de esto. Tenemos nuestro sistema de coordenadas cartesianas y vamos a representar entonces acá, decíamos, la suma de A más 2 veces B más C más D. Primeramente, el vector A, que tenía como coordenadas 3, menos 1, significa que empieza acá y 1, 2, 3, menos 1. Terminará acá de este lado. 3, menos 1. Ahora vamos a colocar el vector B. Ahora, el vector B hay que colocarlo 2 veces. Pero primero, por supuesto, la colocamos la primera vez. El vector B tiene coordenadas 2,2. A partir de donde termina, vamos a contar
1, 2 a la derecha y 1, 2 hacia arriba. Y ahí vamos a trazar nuestro vector B. Pero como dice que es 2 veces el vector B, lo debemos hacer nuevamente, a partir de donde terminó el primer vector B. 1, 2 hacia la derecha y 1, 2 hacia arriba. Observaremos que permanecerá en la misma dirección, moviéndose entonces hasta este punto. Ahora vamos a colocar el vector C. El vector C tenía coordenadas menos 3,2, llegaría más o menos por acá entonces hasta este punto. Y por último, nuestro vector D, que tenía coordenadas menos 4,0, llegando hasta este punto final. Nuestro vector resultante entonces irá desde el origen hasta arriba. Si nos damos cuenta es sobre todo el eje Y hacia arriba. Y este sería entonces nuestro vector resultante. Y aquí formamos entonces nuestro polígono. Vamos con el ejemplo número 5. Acá tenemos entonces, una vez más, a 4 vectores. Pero vamos a realizar la suma de A menos B más 2 veces C más D. Acá observemos que ahora ya tenemos una resta. Vamos a explicar cómo se hace este proceso de resta, que realmente es un vector que está rotado 180 grados, o menos 180 grados, que es exactamente lo mismo. Primeramente observemos entonces el vector A, que tiene coordenadas 3, menos 1, acá lo tenemos, vector A 3, menos 1. El vector B tiene coordenadas 1, 3. Ese sería entonces el vector B, 1,3. El vector C tiene coordenadas menos 3 a la izquierda, 2 hacia arriba, menos 3,2. Y el vector D tiene coordenadas menos 5, menos 3. Menos 5, menos 3. Muy bien, vamos a realizar entonces esta operación. Acá, como lo podemos ver, ya tenemos sumas y restas. Observemos la suma y resta de estos vectores. Empecemos. Tenemos entonces nuestro diagrama, acá nuestro sistema de coordenadas cartesianas, en donde vamos a realizar la operación de A menos B más 2C más D. Primeramente colocaremos entonces el vector A. Sus coordenadas terminaban en 3, menos 1, así que será 1, 2, 3, menos 1. Acá deberá de terminar. Hemos trazado el vector A. Ahora, el vector B. Es importante recalcar lo del vector B. Sus coordenadas eran 1,3. 1,3. Pero como tenemos que hacer una resta, significa que en lugar de avanzar 1 a la derecha, 3 hacia arriba, avanzaremos totalmente lo contrario, que significaría 1 a la izquierda, 3 hacia abajo. Así que el vector menos B prácticamente le cambia los signos a las dos coordenadas que tenemos acá. Será entonces menos B, menos 1 a la izquierda y menos 3 hacia abajo. Esto sería entonces un vector que va desde acá hasta este punto. Y ahí tendríamos entonces el vector B, menos 1, menos 3, vector menos B. Girando 180 grados. Naturalmente estaría acá, de acá hacia arriba, pero 180 grados después estaría entonces del otro lado exactamente. Ahora vamos a sumar el vector C, pero que debe estar 2 veces. Como el vector C tenía coordenada menos 3,2, significa que de este punto, en donde llegó menos B, vamos a menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, 2, 1, 2. Así que iría hacia arriba, menos 3,2. Hasta ahí estaría entonces la primera vez el vector C, pero son 2 veces, entonces eso significa que lo debemos duplicar. Si fuesen 3, deberíamos triplicarlo, y así cuantas veces tenga. Aquí tenemos 2 veces C únicamente. Ya lo colocamos una vez, ahora lo colocamos otra vez, haciendo 3 hacia la izquierda, 2 hacia arriba, llegando a este punto. Entonces trazamos nuestro vector acá. Por último, debemos agregar el vector D. El vector D tenía como coordenadas menos 5, menos 3. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3 hacia abajo.
Hasta ahí terminaría entonces el camino de todo el recorrido de los vectores. A menos B más C, o sea, 2 veces C, más D. El vector resultante será acá el vector que va desde el inicio, importante, vea, desde el inicio hasta acá. Vamos a aclarar algunas cosas con respecto a la dirección final. Si en algún momento usted tiene que realizar el vector resultante, en algún momento podría usted utilizar una regla para medir en centímetros, por ejemplo, o podría hacer alguna aplicación como Pitágoras para descubrir cuánto mide esta línea. Vea que pitagóricamente, para acá hasta donde llegó, tiene coordenadas menos 9, menos 3. Así que 9 sería un cateto y 3 sería otro cateto. Utilizando teorema de Pitágoras podríamos encontrar el valor de esta hipotenusa que sería el vector resultante. Ahora, es importante aclarar que en el sistema de nuestro sistema cardinales tendríamos entonces acá el norte, el oeste, el sur y el este. Y este vector que empieza acá terminaría apuntando hacia el suroeste. Observe hacia dónde va la flecha roja. Hacia el suroeste, no hacia el otro lado. Va hacia el suroeste, que es hacia donde termina este vector. Veamos otro ejemplo. Tenemos acá el vector A, el vector B, C y D. Y lo que nos piden acá en el ejemplo número 6 es realizar la siguiente operación. A más B menos 2 veces C menos D. Ahora, el vector A tiene como coordenadas 3,1. 3 a la derecha, 1 hacia arriba. El vector B es menos 4, o sea, 4 a la izquierda, 1 hacia arriba. Esas serían las coordenadas del vector B. Mientras el vector C, que tiene coordenadas menos 2, menos 2. 2 a la izquierda, 2 hacia abajo. Estas son las coordenadas del vector C. Y el vector D tiene coordenadas 2, menos 1. 2 a la derecha, 1 hacia abajo. Vamos a realizar entonces la operación de suma y resta de estos vectores. Primeramente entonces vamos a tener acá nuestro sistema de coordenadas cartesianas y vamos a empezar entonces haciendo la operación. Primero colocamos el vector A, que tiene como coordenada, decíamos, 3,1. Ese vector llegaría desde el origen hasta acá. A continuación, el vector B. El vector B dice que tiene como coordenadas menos 4,1. Menos 4,1. Llegaría entonces hasta acá. Menos 4,1. Ahora vamos con el vector C. Recordemos que el vector C tenía coordenadas menos 2, menos 2. Pero como es negativo, debemos restarlo, le cambiamos el signo a ambas coordenadas. Así que sus coordenadas en el vector menos C será 2,2. Desde donde termina deberá avanzar 2 a la derecha, 2 hacia arriba. Y no como el vector C, que es menos 2 hacia la izquierda, menos 2 hacia abajo. Vamos a aplicarlo entonces. 2 a la derecha, 2 hacia arriba. Llegaría hasta acá entonces de ese vector. Pero como pueden observar, dice que es 2 veces ese vector. Así que lo tenemos que aplicar una vez más. Siguiendo la misma dirección, 1, 2 a la derecha, 1, 2 hacia arriba. Vamos a dibujar entonces el siguiente vector acá. Son 2 veces el vector C. Negativo. Aquí tenemos entonces a donde ha llegado. Por último, vamos a colocar el vector D, que también es negativo. Ahora recordemos que normalmente el vector D era 2, menos 1. Si le cambiamos los signos a sus coordenadas, para el vector menos D será entonces menos 2, más 1, cambiándole entonces a ambos el signo. De tal manera que tendríamos acá que colocar el vector menos D, que sería menos 2, eso significa 2 a la izquierda y 1 hacia arriba. Aquí dice menos 2,1 y no como normalmente lo teníamos el vector D. Así que vamos con menos 2,1 y llegaríamos hasta este punto. Dibujamos ese vector y llegaría acá. Ya no tenemos más que colocar.
Ya hemos hecho nuestro recorrido de los vectores por todos lados, entre sumas y restas, y llegamos hasta este punto. Por tal motivo, nuestro vector resultante irá desde el origen hasta acá, y no desde el punto final al origen, no, es desde el origen hasta este punto. Vamos a dibujar entonces el vector resultante que iría acá y termina aquí. Este vector, ahora veamos hacia dónde está apuntando. Bueno, si este es el norte, este es el oeste, aquí tenemos sur y aquí tenemos este, entonces observemos que apunta en dirección noreste. Una vez más, si queremos medirlo, pues sabemos de que como sus componentes es 1 acá y 7 hacia arriba. Y la hipotenusa sería entonces esto que está acá, ¿verdad? Así que observemos que tenemos que apunta hacia el noreste. Muy bien, estos son algunos ejemplos entonces de la suma de vectores por el método del polígono. Espero que les haya gustado.